Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. Hoy, en este momento, les traigo el video que continúa de nuestro bloque número 2, denominado cuartiles, deciles y percentiles. Esta es la parte con la que culminaremos el bloque número 2, lo que estuvimos viendo en esta semana de clases, que por cuestiones de que pues, no había internet en el plantel, pues me fue imposible atender a los alumnos que se encontraban en casa, de la misma manera que los que estaban de forma presencial en el aula. Así que pues una disculpa por eso, era una circunstancia que se salía completamente de mi control. Así que para que no nos retrasemos demasiado con los temas y que podamos ver lo más que se pueda de este programa de estudios de probabilidad estadística, les traigo el tema de los cuantiles. ¿Ok? Así que sin más dilación, iniciamos con el tema. Cuartiles, deciles y percentiles. Dado un conjunto de elementos que se ordenan de acuerdo con su magnitud, el valor medio que divide al conjunto de datos en dos partes iguales, o la media aritmética de los valores medios de dicho conjunto, dan como resultado a la mediana. Eso es lo que vimos en el video anterior. ¿Sale? Recordemos que la mediana era aquel valor que dividía al conjunto de datos exactamente a la mitad. ¿Ok? En esta ocasión, asociadas a la definición de mediana, tenemos otras medidas que igual se van a fundamentar en las divisiones proporcionales que pueden hacerse en datos agrupados o sin agrupar, ¿sale? Y que se denominan cuantiles. Recuerden que cuantiles viene de cuánto, de cantidad, ¿ok? Existen diferentes tipos. Por un lado tenemos los cuartiles, que como su nombre indica, nos van a hablar de los cuartos, de cuartitos. Los deciles, que nos van a hablar de 10 partes iguales, y los percentiles, que nos hablan de porcentajes, es decir, de 100 partes. ¿Ok? Vamos a dar inicio con lo que vendrían siendo los cuartiles. ¿Sale? Se definen como los intervalos dentro de los cuales quedan proporcionalmente repartidos los datos sin agrupar o agrupados en una distribución formada por 4 partes iguales. Se tienen 3 cuartiles que se simbolizan por Q1, primer cuartil, Q2, el segundo cuartil, y Q3, que sería el tercer cuartil, en donde cada uno contendrá el mismo número de datos, es decir, el 25% del total. Siendo un poquito curioso, les quería explicar esta situación con algo bastante cotidiano que pudiera ser un pastelito de barra, ¿sale? Voy a dibujar por aquí un pastelito de barra, ¿sale? Si nosotros este pastelito de barra lo estuviéramos separando con un cuchillo en 4 partes iguales, vean que lo que estaríamos generando serían 3 cortes diferentes, ¿sale? El primer corte lo llamaríamos Q1, el segundo corte lo llamaríamos Q2 y el tercer corte se llamaría Q3. Y en cada uno estaríamos viendo un cuartito de dicho pastel, ¿ok? Algo que hay que entender es que para poder separar a este pastelito en 4 partes, perdón, hay que realizar 3 cortes, 3 incisiones, ¿ok? Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar con este cálculo de los cuartiles es en dónde va a ir el corte de este pastelito, que bueno, ya puesto en el contexto de la estadística, sería en dónde estaría el dato que divide en 4 partes al conjunto total de datos, ¿sale? O sea, en dónde vamos a hacer el corte, ¿sale? Entonces, para determinar el valor de los cuartiles en datos no agrupados, aplicamos la expresión general kn sobre 4 y las siguientes reglas. Vamos a tener dos reglas. Si kn es divisible exactamente entre 4, vean que vamos a generar divisiones. Si nuestra división genera un número entero, sin ninguna décima, el valor del cuartil buscado será la media aritmética entre el dato ordenado cuya posición se obtiene de kn entre 4 y el siguiente dato en orden.
En el inciso B nos dicen que si Kn no es divisible exacto entre 4, o sea que nos dé decimales a la hora de realizar la división, el valor del cuartil buscado será el dato ordenado cuya posición se obtenga de redondear al entero más próximo el resultado de la división que tenemos de Kn entre 4. ¿Ok? Vamos a verlo con un ejemplo rápidamente para ver cómo se hace el inciso A. Aquí tenemos lo que vendrían siendo 20 datos. Vean, para no quebrarme mucho la cabeza, les coloqué los números del 1 al 20. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular lo que vendría siendo el primer cuartil. Vamos a colocar aquí el cuartil 1, ¿sale? Y vamos a utilizar la formulita que nos habían dicho, Kn entre 4. ¿Cómo funciona la fórmula? Vamos a ver que si nos están pidiendo el cuartil 1, K va a ser sustituido con el valor de 1, ¿sale? N será el número total de datos, que vean que pues tenemos 20 datos, así que vamos a colocar aquí el 20 y esto lo vamos a dividir entre 4. Esto nos quedaría 5 de valor. Como pueden apreciar, es un valor exacto, no tiene decimales. Entonces vamos a buscar el quinto dato y el quinto dato está exactamente aquí, ¿sale? Pero como nos decía nuestra metodología en el inciso A, este dato no es el valor del cuartil 1 porque nos dio exacto. Así que lo que vamos a hacer es tomar el dato siguiente, o sea, en este caso el 6, y vamos a promediarlos. Así que el cuartil 1, vamos a colocarlo por aquí, cuartil 1 va a ser igual a 5 más 6 entre 2, lo que nos da como resultado 5.5, ¿ok? Entonces el punto de corte que habíamos dicho para este ejemplo del pastelito era que el dato 5.5, que es un dato ficticio, va a ser el punto de corte en donde vamos a partir el pastelito, ¿ok? O en este caso el conjunto de datos, ¿sale? Si por ejemplo queremos el cuartil 2, vean que pasa exactamente lo mismo. K va a cambiar de valor, ya no va a ser 1, en este caso va a ser 2. N sigue siendo el mismo número porque tenemos 20 datos. Y esto lo vamos a dividir entre 4. Y esto nos quedaría 10. ¿Ok? Entonces vamos al dato número 10, que sería, bueno, casualmente el número 10. ¿Sale? Como es un número exacto, recuerden, vamos a tomar también el que sigue y los vamos a promediar. El promedio, vamos a ponerle aquí Q subíndice 2, es 10 más 11 entre 2, lo cual nos da 10.5. Entonces el punto de corte va a ser 10.5. Ahora, recuerden que queremos dividir esto en 4 partes, así que el tercer corte que vamos a realizar va a ser en Q subíndice 3. Vamos a utilizar la misma fórmula. Ahora K va a valer 3, N va a seguir valiendo 20 y esto lo vamos a dividir entre 4. ¿Ok? Esto nos va a dar como resultado 15. Entonces vamos por el dato número 15 y siguiendo la instrucción del inciso A, recuerden que si nos da un número exacto, vamos a tener que usar también el que sigue y promediarlos. ¿Ok? Entonces, el valor de Q subíndice 3 es 15 más 16 entre 2, lo cual nos quedaría 15.5, que es el dato en donde se generaría el corte. O sea, el corte lo tendríamos aquí. Ahí tendríamos que poner el cuchillo para partir el pastelito. Y nos quedaría ahí. ¿Sale? Vean que ya tenemos los 3 cortes que dividen al conjunto de datos en 4 partes iguales. ¿Ok? Así que, bueno, una vez terminado este ejemplo, vamos a ver otro ejemplo más. ¿Sale? En este caso tenemos 35 datos y los datos son estos que se encuentran aquí en pantalla. ¿Ok? Aquí les tengo un ejemplo triple en donde vamos a calcular Q subíndice 3, el decil sexto y el percentil 70. Vamos a regresar a esta diapositiva cada vez que veamos uno de los temas nuevos. Ahorita vamos a quedarnos en el cálculo solamente de Q subíndice 3. Así que
vamos a calcular Q subíndice 3, vamos a hacerlo aquí en color rojo. Q subíndice 3 sería Kn entre 4, tendríamos que K vale 3, N, vean que tenemos 35 datos, y esto lo vamos a dividir entre 4. Vamos a hacer esta operación, 3 por 35, y lo vamos a dividir entre 4, lo que nos da como resultado 26.25. Vamos a escribirlo, 26.25. Vean que como es un número que no es exacto, la división no fue exacta, lo vamos a aproximar al entero más próximo, que en este caso sería 26, igual que pasa con las calificaciones. Recuerden que del punto 5 en adelante es cuando suben y del punto 5 para abajo es cuando bajan al entero inferior. En este caso, vean que lo que nos está diciendo es que el Q subíndice 3 está en el dato número 26, ¿ok? No quiere decir que 26 sea el dato del Q3, sino es el dato número 26. Aquí tengo numerado para poder identificarlo más fácil. Aquí estaría el dato 26. Este dato que tenemos aquí es el dato Q3. Aquí estaría el punto de corte para tener aquí 3/4 partes y aquí el último cuartito, ¿ok? Aquí es en donde hacemos el corte del pastelito, ¿sale? Bien, una vez dicho eso, vamos a quitar esto de la vista. Recuerden que vamos a regresar a calcular los deciles y los percentiles en cuanto veamos cómo se calculan, ¿sale? Bien, ¿qué pasa cuando un conjunto de datos ya está agrupado? Es decir, no los tenemos así puros como hace un momento en el ejemplo anterior, sino que ya tenemos una tabla de distribución de frecuencias. Bueno, pues vamos a hacer igual el método de una interpolación. Vean que la fórmula que tenemos aquí para el cuartil k'enésimo es muy parecida a la fórmula de la mediana que vimos en el video anterior. ¿Sale? Vamos a tener todas estas variables involucradas en la fórmula. Lo primero que cabe notar que tenemos K, que es el k'enésimo cuartil. Recuerden que puede ser 1, 2 o 3, depende de qué cuartil es el que quieren que determinemos, ¿ok? LR1 vendría siendo el límite real inferior de la clase del k'enésimo cuartil. N es el número total de datos, es decir, la frecuencia total. Suma de F es la sumatoria de las frecuencias de todas las clases por debajo de la clase del k'enésimo cuartil. Recuerden que decir por debajo se refiere más bien a las anteriores y no necesariamente a las que estén por debajo de la clase que tenga el k'enésimo cuartil. O sea, no es una... El debajo no se refiere a una situación geográfica, sino a una situación de sucesiones, ¿ok? Es el que está los que están antes, no los que están después, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver en el ejemplo. FK vendría siendo la frecuencia de la clase del k'enésimo cuartil, la cual nunca debe de ser mayor que Kn entre 4. Y C es el tamaño del intervalo de la clase del k'enésimo cuartil, ¿sale? Vean que más o menos son los mismos parámetros que teníamos cuando calculábamos una mediana, lo que vimos en el video anterior, ¿ok? Entonces, vamos a quitar esto de la vista y vamos a ir al ejemplo para cuartiles, para cálculo de cuartiles en datos agrupados, ¿ok? Para eso tenemos este ejemplo. Dice, la siguiente tabla de distribución de frecuencias registra los pesos en libras de 42 atletas mexicanos que participaron en los 29avos Juegos Olímpicos en Beijing 2008. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos lo que son intervalos y frecuencias. Ya está todo acomodado, no podemos ver los datos puros. Así que vamos a tener que calcular el cuartil número 1. Y lo primerito que vamos a hacer es localizar en qué clase o en qué intervalo se encuentra dicho cuartil.
Recuerden que no vamos a localizarlo exactamente porque ya no se va a poder ver, ya está todo organizado en tabla, pero sí podemos más o menos determinar en dónde se encontraría. Ajá. Entonces, vamos a iniciar con ese cálculo. Q1, vamos a utilizar la fórmula ya conocida, K por N entre 4, recordando que 1 sería el valor de K, y en este caso N, vean que sería 42. ¿Ok? Esto lo vamos a dividir entre 4. Entonces tendríamos 42 entre 4, nos daría 10.5. Vamos a escribirlo por aquí. 10.5. ¿Ok? Para cuestiones prácticas, lo que vamos a estar buscando es el 11avo dato. ¿Ok? Esto lo vamos a aproximar nada más por este momento al dato número 11. ¿Ok? Entonces vamos a buscar en qué clase está el dato número 11, ordenado de menor a mayor. Entonces tenemos en la primera frecuencia 2 y en la siguiente 4, llevamos 6 datos. 6 más 7 nos darían 13. Vean que el dato 11 estaría exactamente en esta clase. Ajá. Así que vamos a colocar que esta es la clase de interés. Esta es la clase del Q1, del cuartil número 1. ¿Ok? Esta es la que nos interesa. Entonces, a partir de este dato tan importante, vamos a ir calculando todos los datos de la fórmula con la que vamos a calcular. Empezaremos con LR1. Vamos a colocarlo por aquí. LR1. Recuerden que será el promedio de este límite, 124, con el dato inmediato anterior, que es el 123. ¿Sale? Estos dos los sumamos y los vamos a dividir entre 2, quedándonos como resultado 123.5. ¿Ok? Ahora, el siguiente dato, KN entre 4, ya lo teníamos, es este, 10.5. Recuerden que el 11 solamente era para buscar en dónde estaría la clase. En realidad, el que vamos a utilizar en la fórmula es el que tiene decimales. ¿Ok? Ahora vamos a localizar sumatoria de las frecuencias. Recuerden que es la suma de las frecuencias por debajo de la clase del Q1, pero recuerden que esto no es una cuestión geográfica y decir por debajo no se refiere a estas, sino a las que están arriba, a las que estaban antes, ¿ok? Entonces vamos a poner 2 más 4, que vendría siendo 6, ¿sale? O sea, la suma de estos dos. FK dijimos que es la frecuencia del k-enésimo cuartil, que en este caso recuerden que sería este, 7. Entonces vamos a colocar aquí que FK es 7 y vamos a colocar que C pues sería la resta de cualquiera de estos límites inferiores o de los superiores inclusive, ¿ok? Entonces yo voy a realizar la resta de cualquiera de estos. Por ejemplo, a 138 le voy a quitar 131. Recuerden que este valor de C es un valor que es constante en todo el problema, así que no importa cuál de los límites inferiores o superiores agarre, me va a dar siempre el mismo resultado. Entonces hago esta resta y me quedaría 7. ¿Ok? Entonces vamos a realizar ya la sustitución de los datos. Vamos a colocar aquí cuartil 1 es igual a 123.5 más, vamos a colocar este corchete rojo y luego el corchete de color negro. Vamos a colocar aquí los valores. KN entre 4 dijimos que era 10.5. Vamos a escribirlo. Le vamos a restar la sumatoria de F, que es 6. ¿Sale? Y vamos a colocar FK, que es 7. Y aquí le vamos a multiplicar el valor de C, que también es de 7. ¿Ok? Ahí tendríamos esta sustitución. Vamos haciendo las operaciones. 123.5 más corchete rojo
Y bueno, pues vean que aquí tendríamos una situación bastante sencilla. Este 7 se cancelaría con este 7, así que lo único que tendríamos que hacer sería la resta de 10.5 menos 6, que es 4.5. Vamos a escribirlo por aquí. 4.5, ¿ok? Y vamos a realizar esta suma. Perdón. Que nos daría 128. ¿Sale? Entonces vean que el cuartil número 1 es 128. Ese es el dato, el valor del dato que sería el punto de corte del pastelito para tener el primer cuartito de división de los datos. ¿Ok? Bueno, dicho eso, vamos entonces a avanzar un poquito en este. Vamos a quitar esto de la vista. Vamos a poner el siguiente tema, deciles. ¿Qué son los deciles? Se definen como los intervalos dentro de los cuales quedan proporcionalmente repartidos los datos sin agrupar o agrupados en una distribución formada por 10 partes iguales. Se tienen 9 deciles que se simbolizan por D subíndice 1, D subíndice 2, D subíndice 3 y así sucesivamente hasta D subíndice 9, en donde cada uno contendrá el mismo número de datos, es decir, el 10% del total, o sea, una décima parte, ¿ok? Para determinar el valor de los deciles en datos no agrupados, aplicaremos la expresión general K por N entre 10. Vean que se parece bastante a la formulita anterior, que era entre 4. De hecho, aquí la tenemos. Porque se van a seguir cumpliendo estas dos reglas que vimos para el cálculo de los cuartiles, pero también en el cálculo de los deciles. La única diferencia que vamos a hacer es que aquí vamos a borrarle este 4 de aquí y este 4 de acá, y vamos a actualizarlo colocando 10. ¿Ok? Vamos a actualizar esta información colocándole aquí un 10. Entonces esto se leería, si Kn es divisible exactamente entre 10, el valor del decil, vamos a también a refrescar esto, del decil buscado será la media aritmética entre el dato ordenado cuya posición se obtiene de Kn entre 10 y el siguiente dato en orden. ¿Ok? Si Kn no es divisible exactamente entre 10, vamos a corregir otra vez aquí. Ajá. El valor del decil, recuerden que esto lo estamos sacando del cuadernillo y bueno, en el cuadernillo nos colocaron esto de forma solamente dicha en el tema de cuartiles, pero no lo pusieron en el de deciles, así que yo lo estoy aquí agregando, ¿ok? El valor del decil buscado será el dato ordenado cuya posición se obtiene de redondear al entero más próximo el resultado de Kn entre 10. O sea, básicamente es lo mismo que pasaba con los cuartiles, solo que ahora estamos con los deciles, ¿ok? Y como habíamos dicho, vamos a regresar al ejemplo que teníamos de los datos no agrupados, este de aquí, y vamos a calcular el decil 6. Para eso vamos a tomar nuestro color azul y vamos a escribir aquí decil 6 es igual, vamos a colocar la fórmula que es Kn, ahora ya no entre 4, será entre 10, ¿sale? Recuerden que si nos piden el decil 6, K va a tomar ese valor, el valor de 6. En este caso N, recuerden que será el total de datos, que es 35, y esto entre 10. Entonces vamos a hacer esta operación rápidamente. 6 por 35 y eso entre 10. Vean que nos va a dar un dato exacto. El dato exacto es 21. Entonces vamos a buscar el dato número 21, que vendría siendo este.
131, ¿ok? Pero como se trata de un dato exacto, vamos a tomar también el que le sigue, este de aquí, el 135. Se supone que el decil debería de estar exactamente a la mitad, ¿sale? No como en el cuartil, que es exactamente este dato. Vean que por eso la flechita está apuntando al 146, al dato número 26. En el caso del decil, como fue un número exacto el que nos dio con la fórmula general, estará en medio. Así que lo que vamos a hacer es un promedio de estos dos datos. El dato 131 más 135, y eso lo vamos a dividir entre 2. Es decir, hacemos un promedio. Esto nos quedaría de 133. ¿Ok? Entonces el dato sería 133. Recuerden que cada vez que hacemos un promedio de dos datos existentes, el valor que vamos a obtener es un dato que no existe, pero que va a representar de forma eficiente esa división, ¿sale? Ese punto de corte, ¿ok? Se supondría que de esta primer parte hasta este punto de corte tendríamos 60% de los datos, y de este punto de corte al final tendríamos el restante 40% de los datos, ¿ok? Eso es lo que nos representaría el decil 6, en donde se encuentra el dato en el cual ya hemos llegado al 60% de todos los datos que forman el conjunto, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Ahora vámonos con lo que vendría siendo perdón, me pasé. Aquí estamos. Vamos a ver cómo se calculan los deciles en una distribución de frecuencias para datos agrupados. Esto lo vamos a hacer con una fórmula también muy parecida al de la mediana y al de los cuartiles. Vean que tendríamos de el decil k-enésimo es igual al límite real inferior del k-enésimo, de la clase del k-enésimo decil, sumándole k por n entre 10 menos la sumatoria de todas las frecuencias que se encuentren por debajo de la clase del k-enésimo decil, dividido entre la frecuencia de clase del k-enésimo decil. Igual nos hacen esta observación, nunca debe de ser mayor que k por n entre 10. Y tenemos que c es el tamaño del intervalo de la clase del k-enésimo decil. ¿Ok? Vamos a ver cómo funciona esto en un ejemplo. El ejemplo que tenemos preparado es la misma tabla de datos que teníamos de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y los pesos en libras de 42 atletas mexicanos. ¿Ok? Nos van a pedir calcular el decil número 9. ¿Ok? Entonces, el paso número 1 va a ser calcular qué dato es el decil 9. Entonces vamos a tomar la fórmula kn sobre 10. Recuerden que k sería 9 en este caso, porque nos piden el noveno. N sería 42 para este problema. Y esto entre 10. Vamos a ver cuánto nos da esta ecuación. 9 por 42 entre 10 nos da 37.8. Vamos a escribirlo por aquí. 37.8. Recuerden que esto lo podríamos redondear a 38 para encontrar el dato número 38 ordenado. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo en dónde lo tenemos. Tenemos 2 más 4, que serían 6. 6 más 7, llevaríamos 13. Vamos a ir colocando por aquí 13. 13 más 9, aquí llevaríamos 22. Y 22 más 13 nos daría 35. Así que aquí llevaríamos 35. ¿Sale? Ahora, si a 35 le sumo 6, ya nos pasaríamos de los 38.
¿ok? Entonces quiere decir que esta clase es la que contiene al decil 9. Entonces vamos a llamarle clase D9, ¿ok? Esta sería la clase que nos interesa, ¿ok? Entonces vamos a localizar los valores de cada una de estas variables que intervienen en la fórmula. Empezaremos con el cálculo del límite real inferior, de la clase de 9, que sería este dato 145 promediado con el dato inmediatamente anterior, que es 144. ¿Sale? Vamos a realizar ese promedio. Nos quedaría 144.5. Ahora, Kn entre 10, voy a ponerlo aquí, Kn entre 10, vendría siendo este valor, con todo y décimas. Este nada más nos sirve para localizar la clase, el redondeo, pero en realidad en la fórmula, recuerden, utilizamos el que tiene los decimales. La sumatoria de f, que recuerda que es la sumatoria de todas las frecuencias anteriores a esta frecuencia, a esta clase que tenemos aquí, ¿ok? Que dijimos era de 35, ¿no? La suma. Por eso las empecé a anotar. ¿Sale? Ahí tenemos sumatoria de f. También tendríamos fk. Fk, recuerden que sería la frecuencia de la clase del D9, que en este caso vale 6. Y c, que sería la diferencia entre el límite inferior de una clase y del límite inferior de la clase siguiente. Que bueno, para este caso pues podemos tomar cualquier par de límites inferiores. Yo estoy tomando el de 138 y 131. Podemos tomar el que sea, es igual. Y esto nos daría de 7. ¿Ok? Ahora vamos a sustituir en la fórmula. D9 es igual LR1, que es 144.5, más, vamos a colocar aquí un corchete rojo, y el corchete de color negro. Vamos a colocar Kn entre 10, que dijimos era 37.8. Le vamos a restar la sumatoria de f, que en este caso dijimos era 35. Sobre fk, que dijimos era 6. Y aquí le vamos a multiplicar el valor de c, que en este caso es 7. Y vamos a ir haciendo estas operaciones. 144.5 más, vamos a colocar 37.8 menos 35, eso dividido entre 6, y esto multiplicado por 7, nos quedarían 3.2666, que redondearíamos obviamente al valor de 3.27, ¿ok? Así. Y entonces esto nos quedaría 144.5 más 3.27. Y da como resultado 147.77. El cual pues vamos a poder aproximar a 148. Y entonces diríamos 148 es el D9. ¿Ok? Vamos a encerrarlo. Y ya tenemos nuestro decil número 9. ¿Ok? Vamos a continuar con estos temas. Ahora vamos a ver el caso de los percentiles. En el caso de los percentiles estaremos hablando de 100 partes. 100 partes iguales. ¿Okay? Voy a ir borrando esto porque recuerden, esto lo saqué del cuadernillo de trabajo porque es el material con el que estamos trabajando. Pero ahí nada más hacían la aclaración en el caso de los cuartiles, así que yo la estoy haciendo extensiva a deciles y a percentiles. ¿Ok?
Entonces dice, se definen como los intervalos dentro de los cuales quedan proporcionalmente repartidos los datos sin agrupar o agrupados en una distribución formada por 100 partes iguales. Se tienen 99 percentiles que se simbolizan por P subíndice 1, P subíndice 2, P subíndice 3 y así sucesivamente hasta P subíndice 99, en donde cada uno contendrá el mismo número de datos, es decir, el 1% del total. Para determinar el valor de los percentiles en datos no agrupados, aplicaremos la expresión general kn sobre 100, ¿ok? Y aquí vamos a tener las mismas recomendaciones. Inciso A, si k por n es divisible exactamente entre 100, el valor del percentil buscado será la media aritmética entre el dato ordenado cuya posición se obtiene de kn sobre 100 y el siguiente dato en orden, ¿ok? Si kn no es divisible exacto entre 100, vamos a ponerle aquí 100, el valor del percentil buscado será el dato ordenado cuya posición se obtiene de redondear al entero más próximo el resultado de kn sobre 100, ¿ok? Eso es lo que nos estaría diciendo estas dos recomendaciones, ¿ok? Así que, bueno, una vez dicho eso, vamos a nuestro dato que estábamos realizando, este de aquí. Vean que ya teníamos aquí la petición de calcular el percentil 70. Así que pues vamos a calcularlo, vamos a cambiar a tinta negra. Vamos a poner aquí el percentil 70 es igual a kn sobre 100. ¿Ok? Vean que ya no va a ser entre 4, ya no va a ser entre 10, va a ser entre 100. ¿Ok? Entonces tenemos que k vendría siendo 70. N serían 35 porque es el número de datos. Ajá. Y ahí tendríamos 100. ¿Ok? Vamos a realizar esta operación rápidamente. 70 por 35 y eso lo dividimos entre 100, quedándonos 24.5. Vamos a escribirlo. 24.5. Recuerden que cuando los datos, bueno, el valor de la división nos da un número con decimales, esto lo vamos a aproximar al entero más próximo, en este caso se redondea hacia arriba y nos quedaría el dato número 25. Ajá. Entonces vamos a buscar el dato número 25. El dato número 25 vendría siendo este de aquí, que sería 142. Entonces ahí exactamente en ese dato tendríamos el percentil 70. Así que percentil 70 es 142. ¿Sale? Ahí estaría el punto de corte, exactamente sobre el dato. No en medio, sino exactamente en el dato. ¿Sale? Esto siempre que nos dé un cociente con parte decimal. ¿Sale? Una vez dicho eso, vámonos otra vez a nuestros ejemplos para cálculo de percentiles en una distribución de frecuencias o con datos agrupados. Vean que la metodología es básicamente la misma que con el cuartil y con los deciles. Vamos a tener la fórmula de percentil k'enésimo es igual al límite real inferior del k'enésimo percentil. Ajá, sumándole el resultado de k por n entre 100, la fórmula general, menos la sumatoria de las frecuencias que estén anteriores al k'enésimo percentil, ¿sale? Entre fk, que diríamos es la frecuencia de la clase del k'enésimo percentil, y c, que es el tamaño de intervalo de la clase del k'enésimo percentil. Aquí hacen mucho énfasis en que sea de la clase del k'enésimo percentil, pero por cuestiones de la forma en la que nosotros construimos siempre nuestras tablas de frecuencias, el tamaño del intervalo es exactamente el mismo para todas las clases. Así que es por esa razón por la que hacemos la resta con cualquier
límite inferior que tuviéramos, ¿ok? No necesariamente tiene que ser de uno en particular, simplemente es un tamaño estándar para todas las clases de la tabla que nos pongan de ejemplo, ¿ok? Aquí vamos a trabajar otra vez con esta misma tablita, ¿ok? Con este mismo ejemplo. Nos van a pedir que calculemos el percentil 65, así que lo primero que vamos a hacer es calcular percentil 65 es igual a K por N entre 100, donde K, recuerden que será en este caso 65, N es el número de datos, y esto lo dividimos entre 100. Vamos a hacer esta operación, 65 por 42, y eso lo dividimos entre 100. Esto nos da como resultado 27.3. Vamos a escribirlo. 27.3. Recuerden que esto se aproximaría al dato 27. ¿Ok? En orden. Entonces vamos a buscar en dónde se encuentra el dato número 27. Vean que entre 2 y 4 llevamos 6. Vamos a ponerlo por aquí. Si a 6 le sumo 7, llevaríamos 13. Si a 13 le sumo 9, llevaríamos 22. Y vean que exactamente en este momento, cuando le sumamos 13 a este 22, ya nos pasaríamos del dato número 27. Entonces, es exactamente en esta clase, vamos a encerrarla, es exactamente en esta clase donde se encuentra nuestro percentil 65, ¿ok? Entonces vamos a colocar aquí que esta es la clase del percentil 65. Ahí se encontraría, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a calcular todas las variables que intervienen en nuestra ecuación. Nuevamente, LR1 es igual a este valor, que es 138, el límite inferior de esa clase. Le vamos a sumar el dato inmediatamente anterior, 137, y vamos a dividir entre 2, es decir, hacemos un promedio. Esto nos quedaría de 137.5. Quedamos que Kn entre 100 es igual a 27.3. Recuerden que para la fórmula utilizamos el dato que nos da con decimales, no el entero. La sumatoria de las frecuencias anteriores, ya la teníamos, era 22. Tenemos que Fk es la frecuencia de la clase que tiene el percentil 65, que en este caso es 13. Y quedamos que C, ya no lo voy a calcular, ya lo hemos hecho 2 veces, no tiene caso hacerlo una tercera, es 7 para este problema, ¿ok? Entonces ya tenemos todos los datos que vamos a necesitar, así que vamos rápidamente a calcular el percentil 65. Quedamos que el límite real inferior, 137.5, más, vamos a colocar aquí el corchete rojo, vamos a colocar este valor, 27.3, le vamos a restar, uy, qué feo escribí ese 3, perdón. Le vamos a restar la sumatoria, que era 22. Vamos a dividir entre 13. Y vamos a multiplicar por 7. ¿Ok? Vamos a ir haciendo las operaciones. Voy a sacar este número rápidamente. 27.3 menos 22. Eso lo vamos a dividir entre 13. Y al resultado de eso le vamos a multiplicar 7. Lo que nos queda 2.85. Espera. Este lo escribo normalmente en tinta de color negro. Así. Y obviamente ya el resultado final, 137.5,
le sumo 2.85, quedándonos como resultado final 140.35. Vamos a colocarlo por aquí. 140.35. Entonces, el percentil 65, si ya queremos redondear esto, es 140. ¿Sale? Ese sería cómo calculamos un percentil en datos agrupados. ¿Sale? Es decir, cuando están dentro de lo que viene siendo una tabla de distribución de frecuencias. Y con esto, bueno, pues concluiríamos el bloque número 2 de nuestro temario. Como les digo, teníamos un problema de internet en la escuela. Estas 2 semanas que acaban de transcurrir, pues no ha habido el servicio, desgraciadamente. Eso pues nos impide que trabajemos de forma híbrida con la mitad del grupo y de forma presencial y con la otra mitad de forma online, como lo habíamos estado haciendo. Así que para que no nos atrasáramos, pues me vi en la necesidad de colocarles esta información en un video explicativo, ya que no me gusta dejarlos solos a que ustedes estudien por su cuenta leyendo únicamente el cuadernillo de trabajo, porque pues no es para mí lo más ético dejarlos así abandonados, ¿no? Siempre me gusta darles una explicación a a mi particular forma de ser y de explicarles las cosas. Así que bueno, pues aquí les dejo este video en la plataforma de YouTube. Espero que les sea de mucha utilidad y pues gracias por escuchar este tema. Nos estamos viendo. Tengan un excelente fin de semana.